W Sin Carreta. Con Juan Diego Alvira, Camila Correa y Joana Fuentes. Buenas noches y bienvenidos a W Sin Carreta. Nuevamente, la primera dama Verónica Alcocer está en el ojo del huracán. Según medios suecos, la expareja del presidente Gustavo Petro viviría en Estocolmo con lujos, con derroche de dinero, yendo a restaurantes costosos, también a bares y rodeándose de personas muy importantes de Suecia. Vamos a hablar sobre esta investigación y también les contaremos qué ha dicho el presidente de la República. Y hoy también vamos a hablar de la nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría, en el que quien lidera la intención de voto es el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Además, según este sondeo, el 38,6% de las personas encuestadas no se identifica con un partido político. Hoy vamos a hablar con uno de los socios fundadores de esta empresa consultora. Y también vamos a debatir sobre la nueva medida de pico y placa algunos sábados para esos vehículos que no están matriculados en Bogotá. ¿Será que es justa esta medida? Vamos a debatir con dos concejales de la ciudad, quienes aseguran, algunos de ellos, que esta es una medida para recaudar más dinero y no para mejorar la movilidad. Volvemos en un minuto. W Sin Carreta. Vayan ahora. W Sin Carreta. 7 en punto de la noche, queridos oyentes de la W Radio, bienvenidos. Esto es W Sin Carreta. Aquí estamos como todas las noches, de lunes a viernes, para contarles las cosas que ocurren en nuestro país. Historias, noticias, cosas buenas, malas, regulares, difíciles de contar. ¿Qué hacemos? Es la historia, es lo que hay. ¿Qué hacemos, mi querida María Camila? Buenas noches. Hola, Juan Diego, muy buenas noches. Sí, señor, lo contábamos el viernes pasado, ¿no? El tema de los bombardeos ya se confirmó por parte de Medicina Legal que al menos son 15 menores que fallecieron en estos bombardeos ordenados por el gobierno contra las disidencias de alias Iván Mordisco, y ya el presidente ha salido a decir que se ha respetado el derecho internacional humanitario. Sin embargo, Juan Diego, ya desde el Congreso de la República radicaron una solicitud de moción de censura contra el ministro de Defensa. Si usted fuera presidente y tuviera que dar la orden, ¿diría bombardear o no bombardear? En un enfrentamiento, ¿a quién salvaría? ¿A un niño reclutado forzosamente o a 20 soldados del ejército acorralados, emboscados y que están pidiendo ayuda urgente de la Fuerza Aérea para bombardear, para que lo salven? Es que es una situación bastante difícil, ¿no? Y como diría el Papa Francisco, quien ya falleció, que en paz descanse, en una guerra todos son víctimas. 7:01 minuto de la noche, queridos televidentes del Canal 1, también a todos los que están conectadísimos a nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, ahí está el QR en pantalla de la televisión, para que ustedes apunten con su celular y se conecten y opinen. Aquí los leemos. Bienvenidos. Lo que se está hablando. La prensa sueca retrata a Verónica Alcocer llevando una vida de lujos en Estocolmo y abre el interrogante sobre cómo financia ese nivel de gasto en una de las ciudades más caras del mundo.
Los 15 niños muertos en bombardeos contra las disidencias de Iván Mordisco reviven el debate más doloroso del conflicto. ¿Qué debe hacer un presidente cuando la única opción militar es atacar, aun sabiendo que hay menores reclutados en la zona? Donald Trump agita el tablero regional al no descartar el envío de tropas a Venezuela y propone incluso un encuentro cara a cara con Maduro, quien respondió con acusaciones y advertencias contra Estados Unidos. La Cruz Roja anuncia un recorte del 30% en Colombia para 2026 y el cierre de oficinas clave por la caída de los fondos humanitarios en el mundo, afectando directamente su capacidad de respuesta en zonas críticas. Silvania vive una de sus peores tragedias por las lluvias. Un muerto, 5 casas arrasadas y una familia completa que sigue desaparecida, mientras el alcalde pide ayuda urgente para atender a los damnificados. Las quejas contra la nueva EPS se disparan por demoras en medicamentos y citas médicas. La personería advierte que casi todas terminan en la superintendencia porque la entidad ni siquiera responde. De la noche, 13 minutos. Una vida lujosa. En medio de muchísimas exclusividades. En clubes nocturnos, bares de lo más exigente y exclusivo de Estocolmo, en Suecia. De primera categoría. Así está viviendo por estos días Verónica Alcocer, la primera dama de este país, que no tiene viáticos, que no tiene hoy ese cargo, no lo ostenta, y que no tiene salario ni sueldo por hacer eso. Sí, muchos opositores se preguntan de dónde saca esta plata, pues para costear esa lujosa vida en Estocolmo, y lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro es que esta plata no ha salido de los recursos que nosotros aportamos, pues los colombianos. E incluso se desnudó financieramente hablando ante la UIAF, que es como la DIAN, ¿no? Como la policía que pone la lupa en las cuentas bancarias, en las finanzas de las personas, de las empresas, y pues revelan muchos detalles. De eso hablaremos en minutos, pero por ahora, una historia que nos encontramos en las calles de Bogotá en una esquina. ¿Cuál, Juan Diego? Pues usted puede creer que en una ciudad como Bogotá, donde hay tantos trancones, los agentes de tránsito se parqueen a perseguir a los motociclistas así porque sí. Para ponerles comparendos y quitarles la motico. Sí, esta es la historia. Aquí en Bogotá estamos de los trancones hasta la luna. Y aquí en este momento los agentes de tránsito tienen una misión, no es dar fluidez al tráfico, no. Incautar, multar, inmovilizar. ¿Cuál es la prioridad? Mi nombre es Camilo Beltrán. No, pues me acabaron de quitar la moto acá en la séptima con calle como 65, que porque la moto sonaba muy duro, pues tiene la modificación del exhausto, pero pues tiene el silenciador, lo que llaman el DB Killer. Vean la grúa. ¿Cuánto vale la grúa? No, los precios exactos no los tengo, pero ya eso ya en el momento que hago los patios le mencionan cuánto tiene que pagar en grúa y patio. Parece injusto en una ciudad tan trancada. Sí, pero no, lo que le diga mentira no solo cumple con hacer su trabajo que le tocó y pues ni modo, ¿sí me entiende? Vean la grúa y vean los vehículos inmovilizados en unos cuantos minutos en esta esquina donde los agentes de tránsito hoy parecen más depredadores, cazadores. Y mientras tanto, sí, la ciudad paralizada. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay por lo menos 10 agentes de tránsito en la esquina. Señor agente, buenas tardes. ¿Por qué motivo están acá? Pues lo pongo en contexto, es un orden acá. Primero, pues para que no hagan el parqueo irregular acá. Se está viendo la falta que es el giro prohibido que está la señal de tránsito allá. Y además estamos haciendo un control a las ciclas que no están autorizadas por el carril. ¿Y por qué tantos agentes para esa misión?
precisamente para el servicio. ¿Y no contribuirían más en la ciudad si de pronto ayudaran a darle fluidez al tráfico en vez de eso no estar es el multando? servicio, lo que le digo, yo como funcionario público lo que sea cumplir a lo que me requiere. ¿Tiene que cumplir alguna cuota? No, señor. Solo la orden de servicio, que es donde nos colocan, donde aparecen por el sistema de que estamos laborando, sí, señor. ¿Qué significa para usted el que hoy le hayan inmovilizado la moto? No, pues no llevar pues el sustento a la casa, esperar a ver qué hago ya, pues irme caminando porque tampoco pues no tengo plata ni nada, entonces mirar a ver qué hago, pero pues no saben el daño que le hacen a uno, ¿no? Y pues le quitan a uno la moto y están ahí parados riéndose y ahí, o sea, como riéndose de uno y pues, o sea, me parece muy injusto la verdad. Si lo hubieran visto, Camilo, de verdad que lloraba de ver que preciso para esta época, llegando a Navidad, fin de año, le inmovilizaron su motocicleta, un joven con una hija de 4 años. Y pues es cuando uno se pregunta si no debería ser otra la prioridad en Bogotá, señora secretaria de Movilidad Claudia Díaz. Mejorar el tráfico, darle movilidad, que perseguir a jóvenes trabajadores que lo único que quieren es llenar la nevera de sus casas. Ahí está la pregunta incómoda. Soy Juan Diego Alvira y esto es W Sin Carreta. Y pues obviamente llamamos a la Secretaría de Movilidad. Sí, pues dijo que ya estaban investigando el caso, que van a revisar todos los detalles para dijeron pues, lo de dar siempre. una respuesta. Exacto. Estamos investigando. Y piden los datos y ya ahí. ¿Y en qué termina esperar a eso? ver. Pues muchas veces no pasa nada. En la investigación eterna. Se Que quedan no lleva a nada investigaciones, y que no hacen nada. Sí, Pura lastimosamente. excusa de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, de su señora secretaria Claudia Díaz, quien parece más la secretaria de la inmovilidad. 7 de la noche, 9 minutos, mi querida María Camila, pero ahora hablemos de otro tema también de movilidad. Que tiene que ver con el nuevo pico y placa 2 sábados al mes para los carros que no estén matriculados aquí en Bogotá. Esto va a entrar pues en los próximos meses y es una medida muy polémica porque además pues muchas personas están diciendo que la alcaldía no quiere mejorar la movilidad sino aumentar el recaudo, más plata, pero que esto en términos de movilidad pues no va a mejorar mucho. Estamos atascados, estamos hasta la luna, como decíamos, de trancones, pero preferimos darle prioridad a otras cosas. ¿En qué país estamos? Vean. ¿Cómo le parecen los trancones bogotanos en un sábado? Es de locura. ¿Sí? La verdad que sí. ¿Trancón? Yo que créame que sí, porque como no hay pico y placa el sábado. Si no quiere tener pico y placa los sábados en Bogotá, matricule su carro aquí en esta ciudad. Televidentes y oyentes de W Sin Carreta, estamos en este momento sobre la carrera séptima. Estos trancones que se viven aquí los sábados se multiplican por 4. Muchas de las placas que van transitando en este momento no son de Bogotá. Me parece que es muy buena opción para los carros, ya que los que estamos en Bogotá, que tenemos carro en Bogotá, nos sirve muchísimo porque reduce el tráfico en Bogotá. Mientras unos municipios ofrecen descuentos, como si fuera el madrugón del Black Friday, en Bogotá ya hablan de complots, pérdidas de 1 billón de pesos y hasta medidas para los carros que se atrevan a matricularse fuera de la capital. Y fue justamente el vicepresidente del Consejo de Bogotá quien denunció estos descuentos, asegurando que son ilegales. Esto hace que registrarse en Cundinamarca y pagar impuestos en Cundinamarca sea más barato. Y que el gobernador Jorge Rey está permitiendo una fuga masiva de matrículas hacia Cundinamarca. La alcaldía dice que desde el 2015 241.000 vehículos se han ido a matricular fuera de Bogotá, dejando pérdidas superiores a 1 billón de pesos. Me parece justo que los carros que no pagan impuestos en Bogotá tengan un poco más de restricción que los que sí pagan impuestos acá. Y para entender el otro lado de la historia, hablamos con el representante Juan Wills, la cara por Bogotá en el Congreso. Lo primero es que es una medida pues supremamente loca del alcalde de Bogotá. Yo creo que se está vulnerando unos derechos fundamentales de quienes hoy no viven en Bogotá, pero que trabajan en Bogotá, que traen a sus hijos al colegio a estudiar. Por el tema del pico y placa, ¿no? Como no hay pico y placa, todo el mundo saca el carro, entonces se convierte en un tráfico tenaz. El concejal asegura que esta fuga de matrículas afecta el mantenimiento de vías, la movilidad y los ingresos para infraestructura. Y por eso apoyan las medidas
que entrarán en vigencia a partir de enero del 2026. Afectaría a mucha gente, sin embargo, pues al nivel de movilidad, pues ayudaría. Pero esto dice el exconcejal José David Castellanos. A mí lo que me causa curiosidad es un representante de la Cámara por Bogotá está en contra de las medidas que benefician a la ciudad de Bogotá. Sí, la ley le autoriza a las autoridades regular los procesos de matrícula de vehículos que existan en las ciudades. ¿Cuánto usted ha durado sin un trancón en la autopista norte más o menos? Por ahí 2 horitas, póngale. Unos prometen descuentos irresistibles y otros castigos ejemplares, pero en la mitad siempre están los conductores, los que trabajan peleándose cada minuto entre el pico y placa o entre el pico y la plata. Juan Camilo Dueñas, W sin carreta. Me gustó ese dicho, me gustó mucho. Entre el pico y la plata. Y la ¿no? plata. Sí, es la verdad, es la verdad. Esta Secretaría de Movilidad pareciera más empeñada en meterle la mano en el bolsillo a los capitalinos, a los conductores, a los motociclistas, a todos los que son actores viales en esta ciudad. Pero veamos 2 puntos de vista acerca de este tema. Juan David Quintero, un viejo conocido de W Sin Carreta, nos acompaña a esta hora de la noche y me sorprende mucho. Concejal, buenas noches, porque usted venía dándole y cascándole con todo al alcalde Carlos Fernando Galán y ahora lo veo giro de ¿qué? 180 grados. No, Juan Diego. Yo le dije a usted y lo he mantenido siempre. Yo he estado en la independencia sin carreta. Si quiere, cuando demos un discurso de un debate de basuras, voy a insistir que la ciudad y el alcalde no le está yendo bien el tema de basuras. Pero en otros temas, como este, o la defensa de Transmilenio, de los que bloquean, de los capuchos y de los moteros, hay que defender a la ciudad y en esto el alcalde tiene razón, entonces hay que defenderlo. Bueno, el tema de los capuchos es un tema, por supuesto, que nos gustaría también profundizar más adelante. Pero por ahora encarguémonos de el asunto del pico y placa para los vehículos que no son de Bogotá y usan las vías de Bogotá. Pues han puesto el grito en el cielo los alcaldes de los municipios de La Sabana, Soacha, Chía, otros más, por supuesto también el gobernador de Cundinamarca, el gobernador Rey, y pues dicen que esto se decidió sin consultar, sin concertar. ¿Qué opina usted? Pues mire, aquí Juan Diego lo que hay que decir sin carreta, utilizando el mismo término que usó su periodista, es que pareciera que Cundinamarca tuviera unos descuentos o una lógica comercial tipo Black Friday. Y aquí lo que estamos desenmascarando es un plan sistemático, ilegal y bastante cuestionable que tiene Cundinamarca auspiciado y en complicidad con el gobernador Jorge Rey para literalmente llevarse los impuestos de los bogotanos a los municipios de la Sabana. Entonces, básicamente a usted que le dicen, venga, registre la matrícula de su vehículo, pese a que vive en Bogotá, rueda en Bogotá, congestiona en Bogotá y daña las vías de Bogotá, venga y regístrelo en Madrid, en Mosquera o en Funza, y además después le vamos a dar unos descuentos del 50% y del 40% y del 20% respectivamente año tras año para que usted pague impuestos por fuera y además pague menos impuestos. ¿Qué nos dimos cuenta? Que estos descuentos en estos impuestos son ilegales. Así lo ha reconocido tanto leyes de la República como varias sentencias del Consejo de Estado. Entonces, lo que estamos diciendo es que esta doble moral del gobernador de Cundinamarca y de algunos alcaldes de la Sabana, lo único que es la protección de un negocio que tenían montado para quedarse con los impuestos de los bogotanos. Entonces, no es justo que en Bogotá tengamos que dejar de hacer inversiones e incluso dar una discusión sin más o menos impuestos cuando se están robando los impuestos que ya se están pagando. A esta hora también saludamos al concejal del Pacto Histórico, José Cuesta. Concejal, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted, concejal, ¿usted cree que esta medida es discriminatoria como lo dijo el gobernador de Cundinamarca? Yo en principio creo que esta es una medida improvisada. Y paso seguido señalo que es una medida que le falta diálogo y concertación. Y voy a explicar por qué. Yo fui, entre otras cosas, en el periodo anterior, ponente del proyecto de la región metropolitana, frente a la cual yo me opuse.
Finalmente, el Consejo de la Ciudad de Bogotá del año 22 adoptó una decisión mayoritaria de crear el Consejo Regional de Gobierno de carácter metropolitana, inscrito en la región metropolitana, que entre otras cosas, por ley, definió 7 hechos metropolitanos de gobierno. Uno de ellos es el hecho metropolitano de la movilidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Se necesita que hagan uso de ese mecanismo del Consejo Regional de Gobierno Metropolitano para establecer un diálogo entre Bogotá y, por supuesto, los municipios que hacen parte de la región metropolitana. Uno de ellos, fundamental, vive 1 millón de habitantes, que es Soacha. ¿Por qué el señor Carlos Fernando Galán como alcalde no posibilita justamente la apertura de un diálogo y una concertación y una negociación que permita establecer efectivamente un mecanismo que le garantice el derecho a la movilidad tanto de las personas que están con sus vehículos en Bogotá como de los vehículos, en este caso particular de Soacha, sobre la base justamente de definir unos parámetros tributarios que permitan efectivamente también construir una relación gana-gana entre Bogotá y los demás municipios que hacen parte de la región metropolitana. Sí. Concejal Quintero, esta medida del alcalde Galán ha sido calificada por muchos como una decisión más enfocada a recaudar que realmente a generar movilidad y a darle fluidez al tráfico. ¿Usted qué opina? Pues Juan Diego, lo primero es que quiero aclarar una cosa que dijo mi colega, el concejal Cuesta. No se puede tener una conversación de un gana-gana o no se puede tener una conversación cuando no existe confianza. Desde el año 2008, Cundinamarca y Bogotá acordaron que esos descuentos ilegales se tenían que desmontar para evitar la competencia desleal en los temas de registro de matrícula y de impuestos al vehículo. Y desde el 2008, Cundinamarca lo único que ha hecho es, inclusive en las propias páginas de internet de las alcaldías, incentivar a inclusive carros que se venden en Bogotá a que se registren en la Sabana para pagar menos impuestos. Entonces, en ese orden de ideas, no se puede hablar de un gana-gana cuando hay deslealtad, que es lo que ha existido hasta este momento. Una aclaración, Juan David, es que yo le pido, por favor, digamos, mayor precisión. Si usted mira los considerandos y las motivaciones de carácter jurídico y político que dieron lugar a la creación de la región metropolitana, cuando se examina justamente el hecho metropolitano de movilidad, era justamente para superar ese tipo de asimetrías. Concejal Cuesta, Bogotá haga unos grandes aportes en términos de recursos financieros para tener una burocracia que nunca la utilizamos para que ejerza la capacidad de resolver los problemas de gobierno en materia de movilidad. Pero un segundito, a ver qué dice el concejal y ya le damos el espacio. No, es que, concejal Cuesta, yo le pido a usted, se ha caracterizado siempre por sus buenas formas y usted y yo hemos siempre tenido un diálogo respetuoso, pese a estar en orillas distintas, y yo le pido que me respete el uso de la palabra. Yo le estoy diciendo, la región metropolitana a la cual usted se opuso, inclusive compartiendo argumentos con los que yo estoy de acuerdo, hoy solamente Soacha hace parte de la región metropolitana. La región metropolitana no ha podido arrancar, entre otras cosas, porque privilegió intereses políticos de las administraciones particulares, sí, y no se puede utilizar, lo que está diseñado. Entonces, es que nos salimos del debate, y nos vamos a otro tema ya para hablar de la región metropolitana y por supuesto de otras. Por eso, Juan. Otro tema que yo le insisto. Ameritaría otro programa, pero no nos queda tiempo para hablar de todo eso. Centrémonos en el punto. Sí, Juan Diego, mire, yo insisto. Cerramos la idea, por favor. Aquí lo que estamos diciendo es, esto es una medida que va a beneficiar a los ciudadanos de Bogotá los fines de semana teniendo una mejor movilidad, y esa evidencia la puede soportar el distrito. Y además de eso, es una herramienta que tiene la ciudad para defenderse de la competencia desleal que han hecho algunos políticos de Cundinamarca en detrimento de Bogotá y los bogotanos.
1 billón de pesos. 1 billón de pesos son los 6 centros de felicidad que tenemos en Bogotá. Eso es lo que se ha dejado de recaudar por este plan cuestionable e Entendido. ilegal que tiene Cundinamarca. Listo, perfecto. Concejal Cuesta, su punto para cerrar esta discusión. A propósito del dilema, ¿es para generar recaudo o por el contrario para generar mayor fluidez en la movilidad? Está suficientemente claro que no va a resolver el problema de los trancones, es para generar recaudo. Yo quiero decirle una cosa, Juan Diego, y es que como tuve la oportunidad de escuchar a la secretaria de Movilidad a propósito del recaudo, yo acabo de hacer una denuncia súper contundente. El Triángulo de las Bermudas habita en la Secretaría de Movilidad. 19.600 comparendos entre enero y junio del año 25 se aplicaron en Bogotá. Se recaudó del orden de 48.000 millones de pesos y concretamente Secretaría de Movilidad solamente entregó 38.000 millones a la Tesorería Distrital. Señora Secretaria de Movilidad, a propósito de recaudo, ¿dónde están esos 10.000 millones de pesos que no aparecen en el momento en que ustedes hicieron la entrega del recaudo de 48.000 millones de pesos y solamente entregaron 38.000 millones de pesos? Visiones, dos perspectivas frente a este tema, por supuesto, el concejal José Cuesta del Pacto Histórico y también Juan David Quintero del Nuevo Liberalismo. De En Marcha, realmente. 7:23 minutos. Muchas gracias por estar los dos con nosotros hasta ahora en W Sin Carreta. 7:23, momento para hacer una pausa. Y cuando regresemos, quédese pendiente porque les vamos a revelar las fotografías de Verónica Alcocer en su vida de muchísima, ¿no?, de lujos, exclusividad. Y lo que dicen los medios suecos es que es una vida de derroche de plata. Impresionante. De eso hablaremos en breve. No se despegue, ya regresamos. W Sin Carreta. Cora.
W sin carreta. Lo que se está hablando. La última encuesta del Centro Nacional de Consultoría desató polémica al mostrar a Miguel Uribe como la primera opción del Centro Democrático y revelarse después que la medición fue ordenada y pagada por su propia campaña. En medio de la controversia por la compra de los aviones Gripen, la UIAF reveló los gastos entre 2023 y 2025, incluyendo transferencias, pagos hipotecarios y compras en marcas de lujo. Fiscalía y víctimas en el caso contra Álvaro Uribe piden más tiempo para sustentar la casación, buscando revivir el proceso que podría cambiar nuevamente el rumbo judicial del expresidente. En plena campaña atípica en Bucaramanga, un candidato denunció que 2 hombres en moto atacaron su sede política, un hecho que ya encendió las alarmas sobre seguridad electoral. Estados Unidos anunció un sistema para acelerar trámites de visa a quienes viajen al Mundial 2026, con más personal y prioridad para los fanáticos que ya tengan su cita agendada. W sin carreta. Así se siente la aceleración lineal del nuevo poder eléctrico. Esto es Nissan X-Trail e-Power. Poder para cada hoy. W sin carreta. La pregunta que hemos planteado esta noche, María Camila. La pregunta es, en un enfrentamiento, ¿a quién salvaría? ¿A un niño reclutado forzosamente o a 20 soldados del Ejército Nacional a propósito de lo que ha pasado con los bombardeos? Claro, pues ha sido toda una controversia y un gran dilema. Ahí está el QR. Si usted está en televisión, enfóquelo y opine en nuestro canal de YouTube. ¿Y qué dice la gente hasta ahora? Andrew Puerta, es una pregunta muy difícil. No existen 2 posiciones solamente. Hay muchos elementos de juicio, como el reclutamiento forzado, el derecho internacional humanitario, los hechos de guerra, la inteligencia militar, las leyes internacionales. Fernando Alonso dice, aquí el problema es que Petro llama gestores de paz a los reclutadores de niños. Aquí Pedro Ferney dice, Camila Concano, me gustó que haya entrevistado a este concejal del Pacto Histórico. Es uno de los personajes que obstaculiza los proyectos del alcalde Galán. Bueno, eso es un comentario del debate de ahorita. Sí, bienvenidos, por supuesto, todas las opiniones. No era el tema que estábamos planteando en la pregunta, pero igual, 7:31, a propósito de lo que ha venido ocurriendo recientemente con el caso de Verónica Alcocer, pues se ha descubierto que
Ella ha estado viviendo en los últimos días, semanas, en Estocolmo, capital de Suecia, uno de los países donde sí que hay que echarse la mano al drill para salir adelante y subsistir. La calidad de vida ya me imagino que es altísima, ¿no? Y lo que dice esta investigación del medio sueco Expressen es que ella asistiría a restaurantes muy costosos, a bares, a clubs que son privados y que se rodea de magnates de Suecia que son muy importantes según pues esta investigación de este medio de comunicación. Pues aquí está la crónica. ¿De dónde sale el financiamiento de Verónica Alcocer? Imagínese esto, estar en Estocolmo, vivir en uno de los barrios más exclusivos de esa ciudad, restaurantes de lujo, champaña, clubes privados y en medio de esa élite nórdica aparece Verónica Alcocer. ¿Quién paga la vida de lujo de ella? Imágenes de Alcocer en restaurantes de lujo, eventos privados y fotos con personalidades famosas es de lo que se ha estado hablando en territorio sueco. Ante esto es lo que ha denunciado el diario sueco Expressen sobre su estilo de vida en territorio europeo. La primera dama vive una vida de lujo en Suecia. Michael Siren, reportero de este medio y quien lideró esta investigación, habló en la W sobre cómo inició el seguimiento a la primera dama. Él fue contactado por fuentes, que fue quien le contó que ella se encontraba en Suecia, en el país, que estaba viviendo allá, y que se encontraba también en contacto con personas, con amigos en Suecia. Su llegada al país sueco se dio en el mes de octubre, en medio de que Estados Unidos la incluyera en la lista Clinton junto con el presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. En sus primeros días en territorio europeo, Alcocer se alojó en el exclusivo Strand Hotel de Estocolmo, que cuenta con más de 170 habitaciones y suites. Una sola noche en este hospedaje puede costar 150 euros, equivaliendo a casi 652.680 pesos. Luego se mudó a un lujoso apartamento en uno de los barrios más importantes en el centro de la capital sueca. Pero ¿cuánto puede costar vivir en un sector tradicional en Estocolmo? Para una persona puede oscilar entre los 1.100 y 2.500 euros. Y ojo, porque si lo pasamos a pesos, sería entre 4 millones e incluso hasta 10 millones de pesos. Ella se queda en una calle en Spreloven, en Suecia, que es una calle donde se encuentran los lugares exclusivos. Ahí usted puede encontrar tiendas como Louis Vuitton, Prada, Gucci. Por otro lado, Alcocer mantiene contacto con figuras como Christopher Ruscon y el multimillonario Olof Larsson. Estos contactos le permitieron codearse con la élite empresarial y social de Suecia. También se le ha visto con el club privado Nobs, fundado por el conde Carl Adam Nob Leeuwenhoek, amigo cercano del rey de Suecia y conocido por reunir a la élite económica, artística y aristocrática del país. Todo esto ha generado un sinnúmero de críticas de varios sectores sociales y políticos. El presidente Petro se pronunció al respecto. Es una mujer libre, no gasta ni un peso del erario. Como la extrema derecha del país vive del Estado, no se imagina qué es vivir sin él. La extrema derecha no sabe qué es eso y no puede salir de su trampa de mentira y miedo. En medio del lujo, las sombras siguen ahí. ¿Quién realmente sostiene la vida de Verónica Alcocer en Suecia y por qué nadie da una respuesta clara al respecto? Diego Alejandro Ruiz, W Sin Careta. Y a esta hora vamos a hablar sobre esa nueva encuesta sobre las elecciones del próximo año. La hizo el Centro Nacional de Consultoría, Pero, contratada por la campaña de Miguel Uribe Londoño, que por es una uno empresa de Antioquia, cuyo nombre es Telenómina Servicios SAS, ¿no? Recibió 13 millones de ganancias, rentabilidad del año anterior. Y claro, una de estas encuestas, con los nuevos requisitos fijados por la ley, que bueno, le puso una serie de condiciones nuevas a los encuestadores y a quien quiera los contrate para hacerlas, pues no deja de costar menos de 300 o 400 millones de pesos. Sí, es mucha plata y por eso ya ahorita le vamos a preguntar al socio fundador sobre esta financiación, porque pues una de las personas que sale abanderando pues esa intención de voto en cuanto a los candidatos del Centro Democrático es Miguel Uribe Londoño. Claro, y el dueño o representante legal de esta firma que mencionamos es Johan Soto Gómez, un paisa
que está al frente de esta iniciativa. Pero ¿qué muestran? ¿Qué dicen los resultados? Que por supuesto es lo que ha generado también muchísima discusión. En primer lugar, quien lidera la intención de voto es el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con el 22,7%. Le sigue Abelardo de la Espriella con el 16,1%. Y en tercer lugar está Sergio Fajardo con el 8,9%. No sé, ese número hay que revisarlo. Ese de Sergio Fajardo 8,9, si yo no me equivoco, si no me traiciona la memoria, es 7 punto algo. Voy a buscar acá de pronto la... hubo ahí un error en ya, la graficación. La acabo de sacar, sí, tiene toda la razón. Sergio Fajardo 7,8%. 7,8%, así que corregimos ese dato que lo mostramos en la gráfica. No es 8 punto algo, sino 7,8 para ser precisos. Pero los siguientes datos aquí están. Sí, porque también se habla sobre quién se considera usted, si es de derecha, si es de centro o si es de izquierda. El 28,2% dice que de derecha. De derecha. El 18% de izquierda. El 11,8% del centro, el 38,6% ninguno y el 3,5% no sabe, no responde. Y aquí hay otro dato. Veamos. ¿Qué más muestra la encuesta? Dice, en el caso de celebrarse una consulta interna para escoger al candidato presidencial del Centro Democrático, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Miguel Uribe Londoño, el 27%. Claro, bueno, él contrató la encuesta, ¿no? No sé, ahí pierde un poco de objetividad el asunto. María Fernanda Cabal, 8,8% y Paloma Valencia, 6,9%. Y recordemos, Juan, que para esta oportunidad se hicieron 2.140 encuestas en 57 municipios. Claro, acogiendo las nuevas reglas que se han fijado de acuerdo a la ley que salió y que impuso unas nuevas condiciones para hacer este tipo de mediciones y poder establecer la intención de voto de los capitalinos. 7:38 p.m, momento para hacer una nueva pausa aquí en W Sin Carreta, pero al volver hablaremos de los bombardeos con un experto en Derecho Internacional Humanitario. ¿Qué hay que pasar o qué hay que hacer? ¿No? Sí. La pregunta es, ¿a quién salvaría usted si fuera presidente? ¿Daría la orden de qué? ¿De bombardear o no? Por ejemplo, si hay un grupo de soldados emboscado, acorralado y que pide ayuda urgente de asistencia, de apoyo aéreo, ¿no? Sí, es que es una pregunta muy compleja, ¿no? O se entera la inteligencia militar de que hay niños en medio de los atacantes. Sí, pues el presidente Petro insiste en que se respetó el derecho internacional humanitario, pero pues ya la Fiscalía abrió una noticia criminal para identificar si realmente se violaron esos protocolos. Y también el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, ha sido llamado a rendir cuentas. Hay una moción de censura en la Cámara de Representantes liderada por la representante Catherine Miranda. 7:39, ya volvemos. W Sin Carreta.
W sin carreta. 7:44. Comentarios a esta hora de nuestros seguidores en YouTube a propósito del tema que hemos planteado y la pregunta, ¿usted ordenaría bombardear o no en caso tal de que un grupo de soldados acorralado pidiera refuerzos, apoyo aéreo y la inteligencia militar a última hora detectara presencia de niños en los atacantes? Pues aquí están opinando. Sandra Patricia Tibaduiza Martínez dice, esto no es cuestión de polarización, porque independientemente al pueblo hay que cumplirle, no somos ni lo uno ni lo otro, somos ciudadanos, merecemos respeto. Por su parte, lógica y sentido común dice, evidentemente se debe procurar salvar a los dos, los niños reclutados son víctimas del conflicto y a los militares no se les debe abandonar. Y por último, Forrest Mungerdanger dice, complicado opinar, toda vida es valiosa. El niño o la niña representaría un futuro. Los soldados defienden nuestros derechos como ciudadanos. Ahí es donde entra la inteligencia militar para no perder. Las opiniones, por supuesto, los leemos a todos los que están conectadísimos a esta hora en nuestro canal de YouTube. Hay muchos comentarios, pero por supuesto vale la pena también profundizar un poco en este tema. Juan Merchán, experto en Derecho Internacional Humanitario, son las reglas que fijan, ¿no?, para la guerra, nos acompaña a esta hora de la noche, sí. No son simples normas, no son simples códigos fríos allí, ¿no? Libros. Y que el gobierno tiene que respetar también. Hay que sí, son los requisitos, aunque suene duro, de la guerra. Pues, Juan, gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche. Juan Diego, Camila, muy buenas noches. Quisiera empezar por preguntarle si un niño o adolescente que tiene un fusil y está al otro lado de la esquina de conflicto, como ha ocurrido, debe considerársele sí o no un combatiente, un guerrero, y por tanto el soldado tiene derecho a defenderse, es legítimo. ¿Qué dice usted? Las reglas del derecho internacional humanitario, que yo quisiera como poderle explicar a la audiencia, que es ese tipo de normatividades internacionales que tratan de hacer menos cruel la guerra, menos cruenta, que tratan de salvaguardar al máximo la dignidad humana en medio de confrontaciones. Lo que nos dice es que en principio menores de edad reclutados, como ha ocurrido históricamente por todos los grupos armados ilegales en Colombia, debe ser considerado una víctima que merece una protección especial y por tanto, en caso de ser, capturada, no debería tener el tratamiento de un enemigo de guerra, sino que debería tener el tratamiento de una víctima a la cual hay que restituirle sus derechos. Sin embargo, según esta misma normatividad del derecho internacional humanitario, hay una situación límite, y esa situación límite es la que se ha presentado en Colombia hace muchísimo tiempo. Tal vez en este momento estamos poniéndole más atención porque precisamente este caso contrasta con el caso del gobierno anterior, en el que incluso el ministro tuvo que renunciar por la situación antes de que se le hiciera una moción de censura. Entonces, en el momento límite en que están en combate y que en pleno hostigamiento de una parte y de la otra, esas hostilidades conducen a que se enfrenten directamente, por ejemplo, los soldados del Ejército Nacional con las fuerzas del grupo armado ilegal, tiene que haber inevitablemente una confrontación y solamente podrían ser atacados por el ejército si hay directamente una hostilidad y no hay alternativa para salvar la vida del combatiente legal que está poniendo, digamos, ahí su vida también en peligro. Sí, profesor, no se desconecte, es que queremos ver una nota sobre los bombardeos para entender un poco el contexto y para poderle preguntar sobre esto en específico. Veamos.
20 soldados están a punto de ser atacados por 150 combatientes de las disidencias de Iván Mordisco. Los soldados piden apoyo militar para salvar sus vidas. Parece una decisión simple, atacar al objetivo militar. Pero si hay niños armados, niños tal vez obligados, bombardear o no bombardear. ¿Usted qué haría? Pues esta vez la decisión del gobierno fue atacar. Si la inteligencia falla, puede caer sobre personas menores de edad. Soy yo el que toma la decisión. El resultado, 7 niños muertos, 4 niños y 3 niñas que para ojos de las fuerzas militares eran un objetivo militar, sin distinción de edad, género o color de piel. El hecho de ser niño no constituye de que no se pueda convertir a futuro en un objetivo militar. Simplemente se habla de números de hombres en armas, no se determinan edades, pero sí se determina cantidad de hombres en armas en ese dispositivo, composición y fuerza del enemigo, cómo es ese terreno, si hay población civil, si no la hay, si hay casas, si no hay casas, si hay fincas, si hay ganado, si hay cultivos. Es tan fácil de ignorar el hecho de que hayan muerto 7 niños solo por no saber que estaban allí o solo porque estaban en una zona de objetivo militar. Esto dice Iris Marín, defensora del pueblo. Ningún menor de edad reclutado debería resultar afectado por operaciones militares, porque se convirtieron en combatientes, es decir, que tienen funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque directamente. La operación llevaba meses de inteligencia y las preguntas son inevitables. ¿Sabía el Estado que habían menores? ¿Se podía evitar o simplemente se debía detener? Uy, qué pregunta tan dura. Qué pregunta tan dura. O sea, solo tengo que escoger una opción. No. ¿Qué crees que es mejor? ¿O que mueran militares o que mueran niños? No, yo prefiero que mueran militares, la verdad. Sí, lo siento, pero es que son niños, son niños. El ejército tiene que proceder, tiene que acabar con las FARC porque ellos son los que se están llevando a los niños. Entonces, si no les hacen nada, pues se siguen llevando a los niños. Atacar para que no sigan haciendo tanta maldad, tanto daño, porque cogen a los niños y los colocan como obstáculo para que no atenten. De todo menos atacar directamente. Por su lado, la representante Caterín Miranda citó a moción de censura al ministro de Defensa Pedro Sánchez. Acusa al gobierno de actuar sin suficientes garantías para proteger a los menores. Esperamos que en los próximos 10 días esta moción sea citada y pasados 8 días para la votación. 2 caras de una guerra que Colombia no ha podido cerrar. Niños que nunca debieron estar ahí y soldados que tampoco deberían morir emboscados. Profesor, ¿será que en estos bombardeos contra alias Iván Mordisco se violaron los protocolos del derecho internacional humanitario, ya confirmándose que pues había menores de edad y que murieron? La evidencia hasta el momento y la información que tenemos es que en medio de los enfrentamientos entre la fuerza pública y el grupo armado, se presentaron situaciones límite de hostilidades. Frente a ese tipo de situaciones, el derecho internacional lo que dice es que debe haber un uso de la inteligencia para poder determinar si es posible evitar al máximo algún enfrentamiento, algún bombardeo, algún tipo de hostigamiento o de hostilidades en general, y que solamente en el caso en que en un momento límite se encuentran los grupos que están en combate, o como escuché también por parte del almirante esta mañana en la W, que se estaba intentando salvaguardar la vida de 20 soldados que al parecer estaban siendo hostigados y rodeados. En estos casos, lamentablemente, la fuerza podría actuar como lo hizo. Como digo, todo esto hace parte, Juan Diego y Camila, de una investigación que tiene que hacerse en profundidad. Ha pasado muy poco tiempo y hay una cantidad de detalles que seguramente nos estamos perdiendo.
Claro, y ya por eso la Fiscalía también pues abrió el expediente, ¿no? La investigación para profundizar en el tema. Profesor Merchan, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche, por su tiempo, por sus explicaciones, despejarnos las dudas frente a este tema, por supuesto que es un gran dilema, además, en medio de muchas situaciones tan difíciles, porque una cosa es hablar desde aquí, criticar y cuestionar, y otra es estar allá también. Juan Diego y Camila, ustedes tienen toda la razón. De hecho, Juan Diego, acabas de usar una palabra determinante, y es que esto es un dilema, o como a veces se le llama, una decisión imposible, en donde ninguna de las decisiones que se tomen en una situación de altísimo riesgo, al final nos va a dejar tranquilos, satisfechos con lo que ha ocurrido, porque la guerra es una trampa mortal. Otro dilema. Y es que de pronto nos cortan, doctor Merchan. Muchísimas gracias. Feliz noche. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche aquí en W Sin Carreta. Hagan que valga la pena. Así rematamos a las carreras. ¡Feliz noche! Extraño, ¿no? Rarísimo. Sí. Pero bueno, nos pueden ver en redes sociales con todo eso. Chao. W Sin Carreta.